por acá. Alcanzamos a ver un pedacito. ¿Sí? Alcanzamos a ver un pedacito de esto. Habíamos terminado el problema de la retroexcavadora, de la pala mecánica, la pala hidráulica. Y vamos a ver un poquito de la aplicación de las ecuaciones de deformación. Aquí tenemos una barra sometida a carga axial. En este caso sería una barra de 2 fuerzas, pero también puede ser no una barra, sino un tramo de una barra. Entonces, para los problemas que vienen, esto no va a ser una barra completa, sino va a ser un tramo, un pedazo de la barra. Y entonces necesitamos hallar la deformación de ese tramo. Pues aplicamos la misma ecuación como si fuera la barra completa. Deformación es fuerza interna por L de la barra sobre A por E. Bueno, aquí se entiende que es L0, la longitud inicial, y A por E de ese pedazo de la barra, porque puede ser una barra que va cambiando el área y que va cambiando el material por tramos. Entonces aplicamos esta ecuación al tramo, como aquí. Aquí tenemos una barra de varios tramos, varios pedazos de la barra. Entonces, a cada tramo, a cada pedazo de la barra, le aplicamos esa ecuación. Fuerza interna por L sobre A por E de cada barra. Y la deformación total, pues será la suma algebraica de las deformaciones de todos los tramos. Entonces calculamos para el tramo 1, para el tramo 2, para el tramo 3, sus deformaciones y luego sumamos. Eso es lo que hacemos cuando tenemos una barra que está sometida a varias cargas axiales a lo largo de su eje. En los otros casos es una barra de 2 fuerzas. Entonces, esta ecuación sería para la barra total. En este caso es una barra de 4 fuerzas axiales. Entonces la ecuación la aplicamos a cada tramo y luego sumamos. Suma algebraica significa lo que ya sabemos, que cada término puede traer su signo. Lo que trae el signo aquí para la ecuación es la carga. Si está en el lado de tensión será positivo y si está en el lado de compresión le pondremos un menos adelante. Bueno, entonces vamos a un problema numérico y se lo alcanzamos a ver un poquito allá. Me interesa recordar entonces lo que definimos como tramo. Para saber cuántos tramos tiene la barra, pues un tramo lo define la ecuación. Lo que puede cambiar en la ecuación, en un pedazo de la barra puede cambiar la fuerza, puede cambiar el área o puede cambiar el material. Cualquier cosa de esas que cambie, eso define un tramo. Es decir, pare ahí, aplique esta ecuación y calcule la deformación de ese pedazo, de ese tramo. Cada que cambie la fuerza, cada que cambie el área o cada que cambie el material. Entonces, en este problema tenemos todo este pedazo desde A hasta C de la misma área y el mismo material. O sea, si fuera por área o material, esto sería un tramo desde A hasta C. Luego, todo desde C hasta D tiene otra área y otro material. Esto sería otro tramo, según área y material. Lo mismo para el pedazo 3. Entonces, según área y material tendríamos 3 tramos, pero según la carga. Para eso miramos el diagrama. Pues hay 4 tramos. Entonces, en total hay 4 tramos, porque la carga aquí en C está cambiando exactamente donde cambia también material y área. En cambio aquí, en B, no cambia ni material ni cambia el área de este pedazo.
pero sí está cambiando la carga interna. Entonces, por eso paramos ahí. Así que lo que adquiere un solo tramo desde A hasta C, por carga, por área y material, por carga nos salen 2 tramos. Bueno, pues esto tiene 4 tramos. ¿Qué nos piden? El desplazamiento del punto E. O sea, ¿cuánto se mueve el punto E? La barra está fija en A. Entonces, lo que se mueve el punto E es lo que permitan la suma de las deformaciones desde A hasta E. Eso es el desplazamiento de E. La suma de las deformaciones. En este caso, como E es el extremo, pues la suma de las deformaciones de todos los tramos. Suma algebraica. Eso será lo que nos piden, el desplazamiento desde A hasta ahí. Bueno, eso es lo que hacemos aquí. Hallar para cada pedazo con sus datos, carga interna, longitud y A por E, hallar la deformación de cada pedazo entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre D y E. Cada uno con su signo. Aquí el 30.000 era positivo. Aquí el 70.000 es negativo según el diagrama. Este 70.000 es menos. Entonces, por eso, reemplazamos con signo. Menos. Entre C y D era otra vez 30.000 positivo. Entre C y D, 30.000 positivo. Y entre D y E, 50.000 negativo. Negativo. Entonces tenemos 2 positivas, 2 alargamientos, 2 negativos, 2 acortamientos. A ver quién gana. El signo de la suma va a decir si se alargó o se acortó. En otras palabras, el signo de la suma va a decir si este punto subió o este punto bajó. Si en total se estira, pues el punto baja. Si en total es menos, pues el punto sube, porque el menos indica un acortamiento. Bueno, sumamos y entonces me da que la deformación total es menos 0,041 centímetros. Quiere decir que el punto E sube esa distancia. Eso es pelear deformaciones ahí por tramos. Bueno, había otra pregunta. ¿Cuánto es el desplazamiento del punto C? O sea, ¿cuánto se mueve este punto? Otra vez, los desplazamientos, los deltas, son la suma de los desplazamientos de todos los tramos que hay desde el apoyo hasta el punto que piden. Entonces, desde el apoyo que es A hasta el punto que piden que es C. La suma de todas las deformaciones desde A hasta C, pues es el desplazamiento de C. Mejor dicho, estos 2 tramos, ¿no? Si viniéramos aquí, pues serían estos 2. La suma de estos 2, ¿no? 1,5 y menos 4,2. 0,015 y 0,042. ¿Qué tenía aquí? Sí, por 10 a la menos. Sí. De la suma de esos 2, ¿y qué está dando? Esto debería dar negativo, ¿no? Sí. Aquí dice que sube, ¿no? O sea que se acortó, ganó el negativo. Hemos dicho, esto da menos 0,027. Quiere decir que el punto C se subió 0,027. Entonces, ese es el desplazamiento del punto C. Los desplazamientos de un punto, de una barra, o el desplazamiento, es la suma de las deformaciones de todos los tramos que van desde el apoyo hasta el punto en consideración. ¿Listo? Eso lo vamos a aplicar en este problema. Bueno, esto es un problema ya completo, de lado a lado, con todos los ingredientes de un problema de resistencia a materiales que tiene. Estática,
análisis de esfuerzos, análisis de deformaciones y análisis de resultados. Este es el problema ya completo. Digamos, esto es como el problema de cierre, pues, del tema. Bueno, nos piden determinar la carga máxima, determinar el máximo valor de P que se puede aplicar como se muestra, y el diámetro de los pasadores. Está cargada así. Entonces viene primero la estática. Hacemos la estática. ¿Qué hacemos primero? Pues el diagrama de cuerpo libre. Vamos a cubrir esto para que no nos distraiga. Entonces, estamos en el DCL general. Eso es lo primero. El DCL general y hallamos las reacciones. Bueno, esa parte es pan comido. Solamente me interesa recordar que según la estática ponga las deformaciones, las fuerzas, las reacciones como caiga, según la resistencia, si no queremos embolatarnos con signos, con los signos menos, pues si puede predecir cómo va, coloque las reacciones como van. Si no puede predecirlo, entonces ahí sí póngale cómo caiga, pero después maneje bien los signos. Bueno, aquí pues uno puede predecir que esto va subiendo, ¿no? Porque estas fuerzas P y P tratan de hacer que esto rote para acá. Y esta también. Todas están tratando de hacer rotar esto antihorario. Si ese punto A tiende a bajar, la reacción tiene que ser hacia arriba. La EX, pues tenemos 2P hacia la izquierda, la X tiene que ser hacia la derecha. La EY es así, es complicado predecirla porque todavía no conozco RA, entonces póngale como caiga. Mire a ver si de pronto le adivina y si no, póngale como sea. Eso es lo que hacemos. Y entonces aplicamos las ecuaciones, se supuso aquí hacia abajo, RA 1.75 de P, EY 0.75 de P, positivo quiere decir que sí va así, y EX2P, todas positivas. Significa que todas van como se propuso. Otra cosa que tengo que recordarles. Cuando hacemos el DCL general, ¿qué quitamos? El apoyo. Esto lo vimos ya, pero voy a recordarlo. Quitamos el apoyo. Lo demás, barras y pasadores quedan ahí. O sea, este es el pasador A, este es el pasador E. No los puedo quitar porque la estructura se desarma, ¿no? Los pasadores están ahí. Otra cosa para tener en cuenta, las fuerzas hemos visto ya en los problemas anteriores. Las fuerzas van sobre los pasadores. Así que la barra 4 no tiene nada que ver con la barra 3. 4 y 3 tienen que ver con el pasador, pero entre sí, entre ellas, nada. Lo mismo aquí en B. 4 y 5 no tienen nada que ver con 1, ni entre ellas. Tienen que ver con el pasador. Las cargas van al pasador. Listo. Entonces ya tenemos... Profe, una pregunta. O sea que a la barra, digamos, barra 4 y barra 3, a cada una por separado le voy a acomodar las fuerzas en el sentido contrario, las de E. ¿Las de qué? Las fuerzas de E las acomodo en el sentido contrario para la barra 4 y para la barra 3. No. No. A la barra 4 y a la barra 3 le va a colocar lo que el pasador le hace a la barra 4, lo que el pasador le hace a la barra 3. Esto es lo que da el soporte. El soporte es esta plaquita. Lo que esa plaquita le hace al pasador. Eso es X y Y.
Pero este EX y este Y no tienen nada que ver con la barra 4 ni con la barra 3. Lo que tiene que ver con la barra 4 y la barra 3 es lo que el pasador le haga a cada una de ellas, que es diferente para cada una, ¿no? Pero esto Ya, no tiene nada que ver ni con 3 ni con 4. Ahora en el desarrollo del problema, pues miramos entonces qué es lo que ocurre ahí. ¿Listo? Pero Profe, por en, en sí, A solamente ya una fuerza en Y, donde uno se le hiciera el soporte tendría tanto Y como X. es en A. En A, ¿por qué lleva así más? Porque, bueno, aclaro algo, ¿no? Siempre en un pasador lo que me importa es la resultante. En este caso, pues sí, lo que me ayuda de estática es hallar X y Y, pero después tengo que sacar con esas RE, la reacción en el apoyo. ¿Por qué aquí no va a X y a Y? Por el tipo de apoyo, ¿no? Aquí se ve que ahí es un patín. ¿Sí? Entonces no hay AX, hay solamente a Y, y como no hay más, pues esa ya es la reacción RA. ¿Sí? Ya es la resultante, porque no hay sino AY, no hay AX. Entonces esa Y es también RA. Por eso aquí no va a X y a Y, ¿no? Sí, se supone que un pasador siempre hace las dos, a X y a Y, pero a veces, como en este caso, la AX es cero. ¿Por qué? Porque eso es un patín. Y entonces el patín no puede reaccionar en X. ¿Eh? Mejor dicho, sí hay AX y AY, pero la AX vale cero. Eso es lo que ocurre ahí por el tipo de apoyo que hay. Bueno, vamos a quitar esto para mirar lo que sigue. Bueno, ya tengo las reacciones en los apoyos. Entonces ahora sigue desarme el marco. Igual que en armaduras, en armaduras era desarme por los nodos más simples, los que tenga solamente una o dos barritas. Aquí es desarme por las barras más simples. Entonces, claro, al desarmar aquí el marco, pues lo más simple es 4 y 5, pero de ahí no saco nada porque esas son barras de dos fuerzas, ¿no? 4 y 5. Pues, ¿qué va a dar? Pues FD y FD en la dirección de la barra, y de ahí no saco nada. O sea, de las barras de dos fuerzas no saco nada. Entonces me queda por desbaratar 1, 2 y 3. Busque la más sencilla de esas tres y empiece por ahí. ¿Cuál sería la más sencilla de esas tres? 2. 2. Entonces hacemos el TCL de 2. Listo. Entonces, acuérdense lo que es un DCL, ¿no? Lleva la información completa, todos los puntos, todas las dimensiones, todas las acciones y todas las reacciones, ¿no? Les dije, y se lo repito para que no caigan, ¿no? Puede tener su problema con las respuestas, todo el procedimiento bien hecho, pero si no tiene el DCL bien hecho como está aquí, no tiene el 5, tiene 4. La base de la estática es el DCL, eso hay que hacerlo bien hecho. Y DCL es quite los apoyos y a cambio ponga las reacciones, ¿no? No es aquí mismo, coloque aquí RA y aquí EX y Y, eso no es DCL. DCL se entiende libre. ¿Libre de qué? De los apoyos. Entonces quite los apoyos y ponga las reacciones, como está aquí. Bueno, aquí también, ¿qué lleva información? Los puntos C y D, las dimensiones, las acciones, las reacciones. ¿Qué tenemos aquí? Pues que en C y D hay pasadores. Por lo tanto, hay X y Y, ¿no? Entonces, tengo CX, tengo DX. Tengo CY, tengo DY. Aquí la estática hay que aligerarla, ¿no? Aquí el problema central
es el análisis de resistencia. Entonces, cuando no necesito ponerme a escribir suma de fuerzas en suma de momentos tal, pues no lo hago, ¿no? Pues uno, por observación, ¿qué ve aquí? Pues que esto es simétrico. Y que por lo tanto, lo que ocurre en C es igual a lo que ocurre en D. Por eso tengo CY 0,5 y DY. Las dos tienen que ser iguales por la simetría. No me pongo a escribir que suma de momentos aquí donde está P igual a 0 y que entonces de Y igual a CY y luego que suma de fuerzas en Y y entonces que cada una vale 0,5. No, eso sale por inspección porque eso es, hay simetría, ¿no? Entonces aplíquela de una vez y listo, esto es 0,5 y 0,5 de P. Y como hay simetría, pues X y de X tienen que ser iguales. Esa es la estática. Bueno. Hice aquí el análisis de este pasador para sacar una conclusión y después no lo hacemos más. Resulta que nada es un apoyo de dos fuerzas. Donde quiera que haya un apoyo, un pasador de dos fuerzas. Entonces fíjense que lo que pasa aquí. Hago el DCL del pasador A. ¿Qué tengo? RA 1,75 de P. ¿Qué es ese RA? Lo que el apoyo le hace al pasador, así. ¿Por qué no el cambio de dirección? Porque aquí es el pasador y en cambio aquí también, ¿no? Este RA, dijimos, es sobre el pasador. O sea, este puntico es el pasador. Dijimos, no lo podemos quitar. Los pasadores no los podemos quitar. Entonces, esto RA es sobre el pasador. Entonces, hago el diagrama de cuerpo libre del pasador. Lo que el apoyo le hace, 1,75 de P. ¿Esta cuál es? Lo que la barra 1 le hace al pasador. Como son acción y reacción, porque no hay más, pues AY 1,75 de P. Listo. Esto porque ahora voy a pasar a la barra 1. Ya tengo resuelta la barra 2 en lo que se podía resolver. Me queda aquí una ecuación con dos incógnitas, Cx igual a dx, ¿no? Ahora voy a hacer el DCL de la barra 1. Al hacer el DCL de la barra 1, sí, quito los pasadores y lo que me queda son los huecos. Entonces, al quitar el pasador, tengo que ponerle a la barra 1 lo que el pasador le hace a la barra. Aquí que tengo, la azul, lo que la barra le hace al pasador. Aquí, al hacer el DCL de 1, aquí que voy a colocar lo que el pasador le hace a la barra, la azul. Pero si miramos bien, es azul. Aquí. Pues puesta ya en la barra aquí, pues es la misma roja, ¿no? Porque al pasarla ya tengo que ponerla en sentido contrario, al azul. Entonces, hay 1,75 de P. Esa vuelta me la puedo evitar. Entonces, en pasadores de dos fuerzas, pues pongo aquí directamente el RA, ¿no? Sobre la barra. Bueno, pues si no me piden nada de los pasadores, si me piden los pasadores, como en este caso, que tengo que determinar el diámetro de los pasadores, pues de todas maneras me toca hacer esto, ¿no? El DCL del pasador tengo que hacerlo para poder hacer luego el análisis de ese pasador y determinar el diámetro. Entonces, de todas maneras tendría que hacerlo. Si no me los piden, entonces puedo evitarme esto. Bueno, me ahorro ahí unos segunditos y pongo RA directo aquí, ¿no? Aquí, sobre la barra, porque termina siendo lo mismo, 1,75 de P. Bueno, entonces estoy haciendo el DCL de esta barra. Aquí más bien. Entonces, los puntos, las dimensiones, y ahora voy a colocar lo que ya conozco. ¿Qué conozco? Allí. Aquí sobre la barra. Lo que el pasador le hace a la barra 1. ¿Qué colocamos
En B, pues es un pasador, tengo que colocar Bx y By, ¿no? Como es en la realidad, aquí lo que hay es Bx y By, lo que el pasador le hace a la barra 1. 4 y 5 son fuerzas que actúan en el pasador, no en la barra 1. En la barra 1 actúa lo que el pasador le hace a la barra. Y un pasador siempre es X y Y. Eso es lo que ponemos aquí. Entonces, Bx y Y. ¿Qué más conozco? Como ya tengo la barra 2, conozco lo de C. Entonces, aquí tendría que hacer el DC del pasador C, luego lo hacemos para el análisis. Pero como son pasadores de dos fuerzas en C, la fuerza que hace 1 y la fuerza que hace 2, pues lo que voy a colocar en C ahora en 1 son estas mismas. Si hago la vuelta pasando por el pasador, pues me va a dar lo que voy a poner acá. Son estas mismas, pero entre esta y esta son acción y reacción. Entonces, estas mismas, pero en sentido contrario. 0,5 de P bajando y Cx a la derecha. Cx a la derecha y 0,5 de P bajando. Eso es lo que el pasador le hace a la barra C. Bueno, en B, Bx y By, entonces, otra vez, en carga axial, las ecuaciones son sencillas, ¿no? Entonces, donde se pueda a ojo colocar las cosas, las colocamos, si no, pues escribimos las ecuaciones. Aquí podríamos decir a ojo cuánto vale By y hacia dónde va, ¿no? Sin necesidad de ponerme a hacer esto. Pero siendo completos en la solución, pues aquí se hizo, ¿no? Pero uno dice, oiga, 1,75 de P subiendo, aquí 0,5 de P bajando, pues aquí falta 1,25, ¿no? Es hacer las cuentas cuánto falta, eso es la suma de fuerzas en Y. Entonces, si quiere evitarse esto, pues no lo escriba. A ojo usted puede saber cuánto vale aquí. ¿Listo? Bueno. Y de una vez puede saber en qué dirección va. Pues estas dos tienen que equilibrar a esta, pues tiene que ir bajando, ¿no? 0,5 y 1,25 igual a 1,75. Esto, si no lo quiere escribir, no lo escriba. Hágalo de una vez aquí, ¿no? Ahora, tengo Cx hacia la derecha y Bx necesariamente tendría que ir hacia la izquierda. Pero ahora hago suma de momentos en B. Suma de momentos en B, Cx por 2,5 igual a 0. Entonces Cx igual a 0. Suma de fuerzas en X, que queda que Bx y Cx son iguales. Luego Cx y Bx es 0, ¿no? Aquí me sobró esto. Aquí está la suma de fuerzas en Y. Bueno, tengo que quitar esto de aquí. Se me va todo. Eso. Bueno. Entonces, ¿qué tengo? Que estas son 0. Por eso no hice el DCL antes. Fíjense. Tengo aquí esta Cx es lo que el pasador le hace a la barra 2. Voy a hacer el DCL. Entonces, esta es lo que la barra 2 le hace al pasador. Al contrario, ¿no? Esta es lo que la barra 1 le hace al pasador. Entonces, lo que el pasador le hace a la barra 1, pues es la misma, al contrario. Fíjense que da igual que lo que hicimos aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí.
dije, pasemos estas directamente acá, sin pasar por el pasador, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Y colocamos las mismas, pero al contrario, que termina siendo esto, ¿no? Bueno, así que cuando es pasador de dos fuerzas, puedo hacer ese cambalache ahí directamente. Cojo las de aquí y las paso para acá en sentido contrario, acción y reacción. Si lo duda, entonces haga el diagrama de cuerpo libre del pasador y averigüe, señor, entonces qué es lo que viene aquí. Le va a dar lo mismo. ¿En cuáles pasadores? En pasadores donde no llegan sino dos fuerzas. Aquí en este pasador llega la fuerza de la barra 1 y llega la fuerza de la barra 2, no llega más nada. Entonces, por eso podemos hacer eso directamente. Bueno, entonces ya tengo la barra 1, solución completa. Entonces, seguimos haciendo ahora, necesito, ya tengo F1, ya tengo la barra 1 completa. Esta barra 1 completa es esto, ¿no? Esto. No hay más nada, todo ya conocido. Eso ya lo tenemos. Entonces, necesito seguir hallando, ¿no? Ya tengo la barra 2 completa porque estas dieron 0. Pues tengo barra 1 y barra 2 completa. Me falta hallar barra 3 y 4 y 5. Entonces, ¿cómo voy a hallar 4 y 5? Pues eso llega al pasador B. Entonces hacemos el DCL del pasador B. ¿Qué vamos a colocar en B? Las fuerzas que hacen todas las barras que lleguen al pasador. ¿Cuáles barras llegan al pasador? La barra 1, la barra 4 y la barra 5. Eso es lo que vamos a colocar sobre el pasador. Además, cada una de ellas hace X y Y aquí, pero 4 y 5 son barras de dos fuerzas. Entonces, la resultante de BX5 y BY5, pues es esta. Entonces, colocamos de una vez la resultante. Acordémonos que aquí nos interesan son las resultantes. Donde pueda hallar directamente la resultante, pues la hallamos de una vez, ¿no? 5 le hace al pasador BX5 y BY5. La suma vectorial de esas dos, pues da F5, la resultante. Entonces colocamos de una vez la resultante porque sabemos cómo va. Eso es lo que hacemos en ese pasador. Entonces tengo lo que la barra 1 le hace, aquí tengo lo que el pasador B le hace a la barra 1, 1.25 de P bajando. Aquí es lo que la barra le hace al pasador, que es lo mismo, pero acción y reacción. 1.25 de P subiendo. Ahora, F4 y F5 pues van en la dirección de las barras. Antes de ir a resolver la geometría, por aquí debía estar, pero se me borró. Antes aquí estaba metida por acá. Aquí siempre vamos a arrancar resolviendo primero la geometría, porque fíjese, ahí ya se me olvidó y me tocó devolverme a ver si lo tenía, ¿no? Resolvemos la geometría, este ángulo, 32 grados, listo. Porque eso lo voy a necesitar aquí, ¿no? Allá descubrí que estos dos eran iguales. Y sé las direcciones, no los sentidos. Para los sentidos, si no puede predecir cómo va, colóquelas como caiga y el resultado le dirá. Si puede predecir cómo va, pues colóquelo, ¿no? Bueno, entonces, ¿podemos predecir cómo va? Sí, porque la suma en X de estas dos, F4 y F5, tienen que anularse. Entonces, una de las dos tiene que ir hacia la derecha y la otra hacia la izquierda.
para que la suma de fuerzas en X dé 0. Ahora, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Si coloco esta subiendo, iría hacia la derecha. Entonces esta tendría que venir hacia la izquierda, también subiendo cuando hablo del eje Y. Así que si coloco esta subiendo, esta también va subiendo y todo iría subiendo. ¿Qué me está diciendo? Que no es así, ¿no? Que en lo que respecta a Y tienen que ir bajando y en lo que respecta a X tienen que ser contrarias. O sea que esto tiene que ser como está ahí. Y me va a dar todo positivo. Bueno, suma de fuerzas en X, ¿qué me va a demostrar? Pues que F4 igual a F5. Eso ya lo sabía, porque si el ángulo es igual y no hay más en X sino la de cada uno, pues necesariamente las dos tienen que ser iguales. Ese pasito, eso, si quiere evitárselo, evíteselo y diga de una vez F4 y F5 iguales. Y entonces suma de fuerzas en Y igual a 0. F4 más F5 seno teta igual a 1,25 de P, pero como son iguales, despejo de una vez y esto me da 1,18 de P. Listo. Vamos al pasador D, porque tengo que hallar lo de todos los pasadores. Pues tengo que ir al pasador D, a este pasador. Fíjense, aquí en el pasador D, ya no puedo hacer lo que hice aquí entre 2 y 1. Agarrar Cx y Cy de 2 y pasarla a 1 en sentido contrario. Aquí porque pude, dije que eso lo haríamos en pasadores de 2 fuerzas o de 2 barras. Pero aquí no es el caso. Porque aquí es de 3. Y entonces me toca cada barra con lo suyo y hacer el pasador. No me puedo evitar el pasito de hacer el pasador. Entonces tengo que hacer DCL del pasador D. ¿Qué vamos a colocar ahí? Pues las fuerzas que hacen sobre el pasador cada una de las barras que llegan a él. Llega 2, llega 5 y llega 3. Entonces, vamos a pasar eso acá. El pasador D. Llega a la barra 2. ¿Qué hay sobre la barra 2? Esa ya tengo resultados, esto, ¿no? Entonces, sobre la barra 2, el pasador D le hace 0,5 de P subiendo. Esto es lo que el pasador le hace a esta barra. Que voy a colocar aquí lo que la barra le hace al pasador, ¿no? Entonces, la barra 2 le hace al pasador 0,5 de P bajando. Lo mismo de allá, pero al contrario. Barra 5. Entonces, le hace que F5, la resultante ya de una vez, ¿no? Esto sería de X de 5 y de Y de 5, pero conozco la resultante, lo mismo que ocurrió en B. Eso es F5. Miro F5. Aquí, en B. Que dice que F5 es compresión. Entonces, al llegar a D, F5 compresión, 1,18 de P. Falta la barra 3. Esta barra 3, ¿qué le hace al pasador? Pues de X3 y de Y3, o de X' o de Y', mejor dicho, X y Y, pero no las mismas de antes. Porque antes las tenía, pero las de la barra 2. Estas son otras. Entonces tengo que distinguirla de alguna manera. Yo puedo poner de X3 y de Y3, por ejemplo. Significando que es lo que hace la barra 3. O de X' y de Y', ¿no? Como quiera. Pero no les ponga el mismo nombre de antes, ¿no? Porque no son las mismas. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué puse? De X' y de Y'. Aquí conozco 1,18 de P, 0,5 de P. Me faltan las azules por conocer.
Entonces, otra vez, si puede predecir cómo van, colóquelas así. Entonces, ¿cómo va de X'? Tiene que ir para la izquierda, porque tiene que anular la componente del 1,18. ¿Cómo coloco de Y'? Pues averiguo quién gana entre 0,5 de P y 1,18 seno teta, ¿no? Que es 32. Bueno, gana esta, la componente vertical del 1,18, porque 1,18 por seno de 32 es 0,625. Entonces, esta tiene que ayudarle a esta a completar el 0,625 que va subiendo. Por eso decimos de Y', 0,125, que sale de suma de fuerzas en Y. Y de X' igual a P, que sale de suma de fuerzas en X. Pude predecir cómo iba, entonces aquí va positivo, como es, ¿no? Entonces, cuando no predice cómo va, entonces esto lo deja igualito. Aquí le va a dar con menos. Y aparte vuelve y hace, igual porque aquí fueron las ecuaciones. Aparte vuelve y hace el diagrama de cuerpo libre de D, pero ya con las direcciones correctas para el análisis de esfuerzos, ¿no? Aquí como alguien tiene que revisar esto, pues lo dejaría así y aquí vendría con menos. Si hubiera puesto, por ejemplo, esta hacia la derecha, me hubiera dado de X' igual a menos P. Eso lo dejo ahí quieto, esto lo dejo quieto, no mueve nada. Cuando llegue a análisis de esfuerzos, me vuelve a hacer el DCL del pasador, colocando las direcciones correctas. Ese paso es el que queremos evitar, ¿no? Si puedo predecir cómo va, pues me evito ese paso de tener que volverlo a hacer y ahora poner direcciones correctas. Aquí, como pude predecir cómo iba, pues este mismo me sirve ya para el análisis de esfuerzos. Lo mismo pasó aquí, lo mismo pasó acá, lo mismo pasó acá. Si no puedo predecir cómo va y me va a dar signos menos, entonces ahora que vamos a pasar a análisis de esfuerzos, vuélvalo a hacer los DCLs de los pasadores y de las barras también en las que no puedo predecir. Vuelva a hacer los DCLs con los valores correctos, con sus valores y sus direcciones correctas. Porque en el análisis de esfuerzos no puedo decir, no, que es que esto era menos. Porque es que en el análisis de esfuerzos un menos en una barra quiere decir descompresión. En estática no quiere decir eso. Un menos quiere decir que va en sentido contrario a lo que supuso. Entonces son cosas diferentes. Así que cuando llegue análisis de esfuerzos, donde en la estática le dio un menos, tiene que volver a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese elemento, colocando las direcciones correctas para poder hacer análisis de resistencia. ¿Listo? Por eso es que insisto, oiga, échele ojo, mire bien, a ver si puede predecir cómo va. Y se va a evitar un paso, se va a evitar un tiempo ahí, a ganar un tiempo en la solución y espacio en la hoja, ¿no? No tiene que volver a repetir el diagrama de cuerpo libre de las barras porque le dio al contrario. Entonces, si podemos hacer caso a esa recomendación que hacemos aquí, pues mucho mejor. Si no, no hay problema, ¿no? Pues repite el diagrama y ponga las direcciones como son. Lo importante, no importa cómo lo solucione, con tal que lo solucione bien. Estas son simplemente recomendaciones de cómo trabajar más rápido y como más ordenado, ¿no? Esa es la idea con eso. Bueno, entonces, fíjense que ya tengo, falta un pasador, ¿no? Falta el pasador E. Vamos con el pasador E. ¿Qué vamos a colocar en el pasador E? Pues las fuerzas que hacen todos los elementos que toquen ese pasador. El pasador E, ¿quiénes lo tocan? El soporte F4 y
la barra 3. Entonces, cada una hace lo suyo. El pasador hace lo suyo, la barra 4 hace lo suyo y la barra 3 también. Todas hacen X y Y. Solo que otra vez la de 4 conozco ya la resultante. Entonces coloco la resultante, F4. Pero ella hace E4X y E4Y. 3 hace E3X y E3Y. El pasador hace X y Y. Entonces, cada una tiene X y Y, pero las barras de dos fuerzas tengo la resultante. Por eso es que la colocamos de una vez. Porque a la larga siempre necesito son las resultantes para el análisis de fuerzas. Bueno, entonces aquí tenemos estas, las rojas, son lo que el soporte le hace al pasador. Estas. Aquí tengo en el DCL general EX a la derecha, EY bajando, X2P hacia la derecha, 0.75P bajando. Vamos por el pasador. Oiga, las puse lo mismo. ¿Me quedó mal? No, porque es soporte. Esto está bien. Acordémonos lo que dije al principio. Aquí. Este puntico blanco, ¿quién es? Aquí en el puntico blanco ahí que casi lo tapo con la fuerza. El pasador. El pasador. De modo que estas fuerzas son sobre el pasador. Aquí tengo el pasador. Y aquí estoy haciendo el DCL de quién? Del pasador. Entonces, allá en el DCL general, estas dos actuaban sobre el pasador. Y este es el pasador, pues es lo mismo. Es el mismo pasador, ¿no? Por eso aquí no le cambio dirección. No son acción y reacción, son acción. Porque en ambos casos es el mismo elemento, el pasador. Listo. Tengo F4. Tengo que venir acá y mirar qué pasó con F4. F4 dice 1.18 tensión. Entonces aquí, en el pasador E, que voy a poner F4, pues 1.18 tensión. Y me queda lo de la barra 3, X y Y, pero otra vez no son estos, son otros. De hecho, muy distintos, ¿no? Estos son los de la barra 3. Les cambian el nombre, X' y Y'. Y si puede mirar cómo va, de una, colóquele. Entonces, aquí es obvio que X' tiene que ir hacia la izquierda, ¿no? Porque tiene que ayudarle a la componente horizontal del 1.18 a vencer los 2P. Entonces va así. Y la suma de fuerzas en X me dice que esto vale P, positivo. Y si va así. Tengo que mirar cómo va Y'. Entonces tengo que mirar quién gana entre la componente vertical del 1.18 y el 0.75. Bueno, 1.18 seno de 32 es 0.625. Gana esta. Luego, Y' tiene que ayudarle al 1.18. Entonces, puedo predecir que va para arriba. Y la suma de fuerzas en Y me va a decir que vale 0.125 de P. Ya está todo. Otra vez, lo bueno es que ya está de estática y todavía no he analizado la barra 3. Lo bueno es que cuando llego a la barra 3, ya todo es conocido. Entonces la barra 3, ya sabemos que la estática siempre avisa si está bien o está mal. La barra 3 es la barra de comprobación.
la barra 3 es la que me va a decir si la estática quedó bien hecha o no. Entonces hago el DCL de 3, ya con todo conocido. ¿Qué voy a colocar en D? Las azules. No. Las azules de aquí del DCL de los pasadores. En D, estas. ¿Qué es esto? Lo que la barra 3 le hace al pasador. ¿Qué voy a colocar allá? Estas mismas, pero al contrario, porque es lo que la barra le hace. Lo que el pasador le hace. Aquí lo que el pasador le hace a la barra. No, este es el pasador. Aquí tengo lo que la barra 3 le hace al pasador. Voy a hacer el DCL de la barra. Pues coloco lo que el pasador le hace a la barra, que son estas mismas. Y al contrario. Me distrajo esta vaina, llegaron como 1000 mensajes. Desconocido. Bueno, entonces fíjense, sentido contrario. En E, ¿qué vamos a colocar en E? Pues lo que el pasador E le hace aquí a la barra. Otra vez las azules. Aquí que tengo lo que la barra le hace al pasador aquí. Esto me lo traigo para acá, acción y reacción, al contrario. Y tengo todo conocido ya aquí. Pues esta barra tiene que cumplir las 3 ecuaciones de estática, ¿no? Se ve que la Y cumple, se ve que la X cumple, P y P contra P y P. Suma de momentos en cualquier lado me tiene que cumplir. Pues si hacemos suma de momentos en D, o aquí, o acá, o en cualquier punto, eso me va a dar 0. Este paso, si quiere hacerlo, hágalo. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Es simplemente una seguridad que le da la estática. Pero a veces el tiempo no da, entonces uno dice, supongo que lo que hice está bien. No. La ventaja es que si quiero, esto me ayuda a decir, listo, eso está bien, no tiene que dar más nada, siga. Análisis de fuerzas. Listo, aquí termina la estática. Otra vez fíjense que en estos problemas a la larga el 80% es estática. Lo de resistencia es cortico. ¿Qué es lo de resistencia? Pues fuerza sobre área. Lo que les decía al comienzo. La estática más una división por área. Pero aquí le vamos a agregar el análisis de deformaciones. Bueno, pues vamos primero con análisis de esfuerzos. Ojo con lo que me piden. Me dicen, halle la P máxima. Entonces tenemos que mirar qué falla. Pues para hallar la P máxima siempre lo que ponemos a fallar son las barras. Al pasador me van a pedir siempre el diámetro, es decir, ¿qué diámetro le pongo para que no vaya a ser el pasador el que falle? Sería un diseño malísimo. Si esta estructura me va a fallar por una barrita que es un pasador, ¿no? Una barrita que me vale 10 pesos me va a fallar a poner a fallar una estructura que me vale 1.000.000, ¿no? Pues malo el diseño, ¿no? Mal proyectado. Puse crítico en los pasadores, que son una barrita. Entonces, al hallar la carga permisible, lo que pongo a fallar son las barras. Y el pasador le pongo el diámetro adecuado para que aguante. Por eso, para la primera pregunta, ¿cuánto vale P? Es análisis de esfuerzos en las barras. Como aquí hay fíjense que aquí me dicen que el desplazamiento del punto C no debe ser mayor de 2 milímetros. El desplazamiento es, mejor dicho, me están dando cuánto se puede mover como máximo este punto. El desplazamiento permisible. Eso me está diciendo, oigan, no es suficiente con que haga análisis de esfuerzos.
tiene que hacer análisis de formaciones para saber si lo crítico es resistencia o lo crítico es rigidez. Aquí en este problema ya van los dos criterios. Criterio de diseño, criterio por resistencia y criterio por rigidez. Tengo que analizarlos ambos y ambos me van a dar una P. Y miro cuál es la P más crítica, si la de resistencia o la de deformación. Cuando ya tenga eso, paso a analizar diámetros en los pasadores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero viene análisis de esfuerzos. Luego viene análisis de deformaciones. O sea, primero, criterio de resistencia. Segundo, criterio de rigidez. Luego, teniendo eso, analizo resultados y decido. Y teniendo eso, paso a los pasadores. Listo. Entonces, análisis de esfuerzos. Después determinada la estática. Vamos a análisis de esfuerzos. En análisis de esfuerzos, aquí es análisis de esfuerzos. Voy a analizar las barras. Siempre la ecuación de control es sigma menor o igual a sigma permisible. Hemos repetido eso en cada problema. Así que tengo que hallar esfuerzo permisible y es sigma en las barras. Sigma en las barras es F sobre A. ¿Qué puede fallar? Barras 4 y 5 o puede fallar la barra 1. Vamos primero con la barra 1. Entonces la barra 1, tengo que la barra 1 actúa así. Entonces, cuando tengo una barra que tiene varios tramos, tengo que hacer este análisis. El diagrama de carga, mirar que si cambia el área, si cambia el material. En este caso no cambia ni área ni material, lo que cambia es el diagrama. Entonces digo que esta barra tiene dos tramos, lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Y tengo que entonces en el análisis de esfuerzos mirar cuál es el tramo crítico. Eso depende de la fuerza y del área. Pero aquí los dos tramos tienen la misma área. Entonces va a depender solo de la fuerza. ¿Cuál es el tramo crítico? El tramo que tenga mayor fuerza. Este. Les digo, tramo crítico AB. Sección crítica. Cualquiera de ese tramo. Aquí, aquí, aquí. Por eso dice sección crítica. Cualquier sección entre A y B. No nos dicen nada de la geometría de la barra, ni nada de las curvas de concentración de esfuerzo. Quiere decir que vamos a trabajar con Bernoulli, fuerza sobre área. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Que el esfuerzo es 1,75 de P. Tengo que mirar la barra 1. ¿Cuáles son sus condiciones? Barra 1. Barra 1, 2 y 3 tienen área 4 centímetros cuadrados. Sigma permisible ya el permisible 2000. Entonces trabajo con eso. Barra 1. Su fuerza 1,75 de P negativo, compresión. Aquí los signos son solamente para saber si es tensión o compresión, no más. Ya sé eso es compresión. Así que si la fuerza es de compresión, pues el esfuerzo también, ¿no? Bueno. Entonces, 1,75 de P, que es la fuerza interna, sobre el área que es 4, menor o igual a 2000. Como me piden P máximo, entonces coloco el igual y despejo. Y tengo cuánto es la P máximo según la barra 1. Según la sección crítica de la barra 1, todo el sistema, estas fuerzas, P y P, P y P, son 4.500, no sé qué.
Pero eso es según lo que dice esta barra. Falta preguntarle a las barras 4 y 5. ¿Por qué 4 y 5 nomás y no 2 y 3 también? ¿Por qué le voy a preguntar? Porque 2 y 3 son barras que no son de carga axial. Esto no es carga axial, esto no es carga axial, esta es flexión, esto es carga combinada. Entonces no me puedo meter con eso todavía. Por allá en agosto nos estaremos metiendo con eso. No. Por ahora, carga axial. Por eso no examino sino 1, 4 y 5. Oiga, uno aparentemente en el comienzo del problema, uno cree que esa no entraría como carga axial, ¿no? Porque uno dice, llega esta, pues hay carga lateral, eso es flexión. Pero no, fíjense que el análisis completo de la estática me dio que la barra 1 es así y no tiene nada en X, ya por el resultado de la estática. Uy, si era, ¿no? Si era carga axial, tengo que analizarla. Entonces, uno por inspección aquí puede decir primero cuáles definitivamente no son carga axial. Porque si tiene una carga transversal, pues ya eso mete flexión, ¿no? Pues esta no es carga axial, de entrada puedo decirlo. Esta tampoco. Entonces ya sé que cuando llegue análisis de esfuerzos y análisis de deformaciones en este capítulo, pues no me voy a meter con 2 y 3. Puedo predecir cuáles definitivamente sí a ojo son carga axial. 4 y 5. ¿Por qué? Porque son barras de 2 fuerzas. Pero de 1 me queda la duda. De 1 será la solución la que me diga si sí o no. Entonces, la barra 1, la solución me dijo, oiga, esa sí es carga axial. Esa tiene que entrar en el análisis. Entonces, a ojo puedo decir cuáles sí definitivamente y cuáles no definitivamente. Las que tenga duda, tengo que llevarlas hasta el final y al final la solución me va a decir si sí o no. Es el caso de la barra 1. Aquí la solución dijo sí, carga axial. Entonces examínala. Por eso empezamos por ahí. Barra 1. Si es de carga axial, tengo que examinarla. Falla, si esta barra llega a fallar, fallaría aquí. Cualquier sección de esta, cualquier sección entre A y B. Y entonces, según la barra 1, puedo meter allá en el marco general donde esté P, puedo poner 4571. Eso es lo que dice la barra 1. Pero falta analizar 4 y 5. ¿Qué tengo 4 y 5? Primero, allá el enunciado dice que esas barras 4 y 5 tienen un área de 3.5 y un esfuerzo permisible de 1500. Bueno, esfuerzo admisible o esfuerzo permisible es lo mismo. O sea, eso es de otro material, esas barras, ¿no? De otro acero. Entonces, esos son los datos. Ahora, la estática me dijo que esas barras llevan 1.18 de P, ¿no? Entonces, como esas barras son de 2 fuerzas, pues no me pongo a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en las barras de 2 fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa, pues son la misma. 1.18 de P, eso es la carga interna. Entonces, fuerza interna, 1.18 sobre su área 3.5 menor o igual a su permisible. Como me piden P máximo, vuelvo esto igual. Y ahora hallo, según barra 4 y 5, qué carga puedo colocar. Entonces me dice, según 4 y 5, lo máximo que puede colocar es 4.450.
La barra 1 decía, no, por mí tranquilo, puede poner 4571. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién gobierna ahí el diseño? Pues esta. Fíjense, ¿qué pasa si pongo más de 4450 allá donde dice P? Pues que entonces el esfuerzo me va a dar más grande que 1500 y entonces fallan, ¿no? O sea, esta es la que manda el diseño. Como quien dice, según el criterio de resistencia, son críticas las barras 4 y 5 y la carga máxima que puedo aplicar es 4450. Por eso aquí dice P máxima según sigma. O sea, según lo que dice el criterio de resistencia. Pero había un desplazamiento permisible aquí de C. Eso quiere decir, ahora vaya y analice según el criterio de rigidez. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, esto, digamos, por ejemplo, en este ejercicio nos pusieron el factor de seguridad. El factor de seguridad entraría ahí, ¿cierto? En el 1500. Sí, si me dan ese sub Y, eso es resistencia. Y aquí operamos es con el esfuerzo permisible, porque el diseño tiene que ser seguro. ¿Qué es el esfuerzo permisible? Digamos que es una resistencia segura. La otra, la resistencia del ensayo, es que cuando llegue ahí eso falla. Pero yo quiero que cuando llegue a un máximo no falle y sea seguro. Eso es el permisible. Entonces el permisible es la resistencia S sub Y sobre N, el factor de seguridad. Aquí no, porque ya nos están diciendo que ese valor es el permisible. El enunciado decía, ¿no? Tome como esfuerzo permisible para 1, 2 y 3, 2000. Y para 4 y 5, 1500. Pues ya no tengo que hacer S sub Y sobre N porque aquí ya dividieron. Esto es lo que da ya el esfuerzo permisible para que sea seguro. Bueno, esto quiere decir que cuando llegue una carga de 4450 no va a fallar y eso es seguro. Que si me paso de ahí, entonces las responsabilidades de quien se pasó, ¿no? Del usuario. Bueno, eso es seguro para que no se rompa. Por alguna razón, esta estructura está limitada, ¿no? En deformación. Me están diciendo que el desplazamiento de este punto no puede exceder para arriba o para abajo de 2 milímetros, decía aquí el enunciado. No debe exceder de 2 milímetros el desplazamiento. Entonces, hay que ahora hacer análisis de deformaciones. Análisis de deformaciones. Está diciendo el desplazamiento del punto C. ¿Quién controla el desplazamiento del punto C aquí en la estructura? Pues no es ni 4 ni 5 ni la barra 2. Lo que dice, o la barra que dice cuánto se va a subir o a bajar el punto C es la barra 1. ¿No? Bueno, la barra 1 está apoyada abajo. Aquí, la barra 1 está apoyada aquí abajo. Este punto no se mueve. Entonces, el desplazamiento del punto C, el desplazamiento de los puntos, dijimos en el problema anterior, que es la deformación total desde el apoyo hasta el punto considerado, C. O sea, la deformación desde A hasta C. Esta barra tiene dos tramos, entonces la deformación entre A y B, más la deformación entre B y C. Eso que es el desplazamiento de C no se puede trazar del desplazamiento permisible, que es 2 milímetros. Es lo que dice el problema, ¿no? Bueno, pues ¿cómo planteamos eso? La deformación máxima no puede pasar, la deformación máxima en C, factor aquí C, no puede pasar del desplazamiento permisible. Ahora, ¿cuánto es el desplazamiento permisible? El que me están dando, 2 milímetros
0.2 centímetros porque estoy trabajando el sistema métrico técnico. ¿Por qué menos? Porque como esto es negativo y esto no es negativo, pues la barra se va a cortar. El punto C va a echar para abajo. Entonces va a echar para abajo. ¿Cuánto? Menos 0,2 para abajo, ¿no? Entonces, ahora calculo la deformación desde A hasta C. Entonces digo, es fuerza interna 1,25 de P por la longitud sobre A1, E1, más, eso fue de este pedazo, ¿no? Entre A y B, más lo de B y C, que es fuerza interna menos 0,5 de P por su longitud, 250 centímetros. A1, E1, porque aquí no cambió, ¿no? La barra tiene la misma área y el mismo material en toda la barra. Lo único que ha cambiado era el diagrama. Eso menor o igual al permisible, que es menos 0,2. Ojo, menos porque va para abajo. Además, yo no podría igualar una cantidad negativa con una positiva. Eso en matemáticas no existe, ¿no? Que menos 4 sea igual a más 4. Todo negativo, eso que tiene que ser negativo. Bueno. Entonces, P es la que estoy buscando, ¿no? Antes busqué P según esfuerzo, ahora estoy buscando P según deformaciones. Ya, P es desconocido. Por eso voy aquí en función de P. La única incógnita es P. Como me piden P máximo, cambio aquí el menor igual por el igual. Quito los menos aquí, 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 me queda todo positivo. Y despejo. Y tengo entonces P máximo según deformaciones, según criterio de rigidez. Entonces la rigidez me dice lo máximo que puede colocar es 2844. Entonces voy a análisis de resultados. La resistencia me dice, puede meter hasta 4.450 kilogramos y no pasa nada. La rigidez me dice, puede meter hasta 2.844. Hago el análisis, ¿qué es más crítico? ¿Resistencia o rigidez? Es más crítica la rigidez. No admite sino 2.800. Entonces, definitivamente la P máxima para el problema, 2.844 kilogramos. Listo, ya tengo la P máxima. Entonces puedo ir aquí, análisis de los pasadores. Miro el diagrama de corte de los pasadores, el diagrama de cuerpo libre de los pasadores. Como no hubo ningún signo menos, quiere decir que es así como está aquí, ¿no? Entonces, tengo que mirar todos los pasadores y mirar cuál puede ser el pasador crítico. Entonces, mirando el pasador A y comparando con todos, uno diría, uy, el pasador A tiene 1,75 de P como corte. Y en todos los demás pasadores no hay uno que iguale a eso, ¿no? Lo máximo en los otros es 1,18. Eso uno diría pasador crítico A. Pero el A es un soporte. Y en los soportes yo puedo decidir lo que más me convenga. O lo pongo a corte simple, o lo pongo a corte doble, ¿no? Si uno puede evitar que el pasador crítico sea el soporte, pues lo evito. ¿Cómo? Pues puedo poner el doble corte. Así que el pasador A. Si trabajo a corte simple sería 1,75 sobre P, sobre A, 1,75 P sobre A. Pero si trabajo a corte sería la mitad de eso, ¿no? Y la mitad de 1,75, pues 0 es 0,9, 0,8, algo, ¿no?
0,875. Con eso, pues no me va a dar pasador crítico, ¿no? Entonces, no va a ser A porque lo pongo a doble corte para que no sea. Bueno, de todas maneras tengo que examinar si la mitad de eso es menor que lo que ocurre en los otros pasadores, pero es que lo que ocurre en los otros pasadores es 1,18, ¿no? Que es menor que la mitad de 1,75, es el pasador A. Entonces no va a ser el crítico si lo pongo a doble corte. Miro los demás pasadores. Entonces tengo pasador B. Es un pasador de 3 fuerzas. La más grande es 1,25. Entonces, esa va para la mitad. Y se va a romper por uno de los extremos. Los dos extremos van a sufrir lo mismo, ¿no? 1,18 y 1,18. Así que el cortante, el B, en el pasador B es 1,18. Bueno, ahora vamos al pasador D. Ocurre lo mismo, ¿no? Son 3 fuerzas. Las azules que dan una resultante menor que 1,18. La roja que da una resultante de 0,5. O sea, la más grande es 1,18 y es de 3 fuerzas. Va para la mitad. Y entonces lo crítico sería la resultante en estas dos, que es menor que 1,18, ¿no? Entonces, este no va a ser crítico. Sigue ganando el pasador B. Luego, el pasador E. Tengo aquí 1,18, la azul que es pequeña, pero tengo la roja. Aquí están bien de 3 fuerzas. La grande va a ir para la mitad. ¿Cuál es la grande? La roja. No, porque nomás la X es 2P. La roja va a ser la grande. La coloco en la mitad. Va a fallar por el extremo más cargado. ¿Cuál es el extremo más cargado? 1,18. O sea que el esfuerzo en el pasador E es 1,18 sobre el área. Lo mismo que dio en el pasador B, 1,18 sobre el área. Así que los pasadores críticos son entonces E y B, y ambos tienen lo mismo. Eso es lo que dice aquí, pasadores críticos B y E. Ambos son pasadores de 3 fuerzas. Coloque la más grande en la mitad. Y para cada uno entonces en dos extremos le va a quedar 1,18 de P. Con eso calculo el diámetro. Tau menor o igual al tau permisible. Aquí los datos dicen que el tau permisible para los pasadores es 1000. Ya están dando el tau permisible. Entonces vengo al pasador. 1000 sobre el área. O sea, B, que 1,18 de P sobre el área, que es pi diámetro cuadrado sobre 4, menor o igual a 1000. Despejo el diámetro, 2,06 centímetros, 21 milímetros. Y listo. Ese es un problema ya completo, con todo. Bueno, entonces vamos a seguir. Creo que una pregunta, si no nos hubieran dado tau, tocaría colocar sigma permisible sobre 2, digo sigma máximo sobre 2. Sí, pero ¿cuál? Porque es que toda la estructura no es igual, ¿no? Bueno, tendrían que habernos dicho, ¿no? Los pasadores son el mismo material de 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Ok, listo, profe. Y entonces ahí diría, bueno, 1, 2 y 3 tienen de sigma permisible 2000. Entonces tau permisible 1000. Hubieran podido dar el enunciado así. Y en ese caso sí, tau permisible la mitad de sigma permisible. Bueno, acabamos de ver que la deformación en un tramo
es fuerza por L sobre A por E. Resulta que ahora tenemos una barra que es así. Y entonces el área va cambiando. Entonces, no puedo decir que la deformación de esta barra sea fuerza por L sobre A por E. Porque ¿cuál área? Si aquí hay infinitas áreas desde aquí, desde A hasta B, ¿no? ¿Cuál área pondría? No puedo decir eso. Quiere decir que cuando algunos de los componentes de la ecuación, ¿cuáles son los componentes de la ecuación? Por aquí en análisis de deformaciones. Por acá donde la tenga explícita, escrita. Aquí. ¿Cuáles son las componentes de la ecuación de un tramo? Pues fuerza interna por L sobre A por E. ¿Cuándo aplicamos esto? Por tramos. Un tramo quiere decir que dentro de ese tramo, una vez diga desde aquí hasta aquí es un tramo, en ese tramo no va a cambiar ni FI, ni A, ni E. ¿Cuándo cambia? Cuando pase al siguiente tramo. Entonces, los componentes de la ecuación son fuerza interna, A y E. Son los que hacen cambiar la deformación. La longitud, pues, es la longitud del tramo. Resulta que puede ser que esto va cambiando con X, la carga, ¿no? Puedo yo tener carga variable. Y entonces, ¿cuántos tramos hay? Infinitos tramos. Puede ser como el caso que estoy mirando, que el área va cambiando con el eje, en ese caso Y. Entonces, ¿cuántos hay? Infinitos tramos. Normalmente el E sí no cambia, ¿no? Dentro de un tramo. Entonces, aquí lo que puede ir cambiando con el eje es la fuerza interna, porque puede ser variable, o el área. En ese caso yo no puedo aplicar esta ecuación, porque esta ecuación es cuando todo es constante en el tramo. Y aquí en todo el tramo, el área no es constante aquí en este tramo, va cambiando. Mejor dicho, hay infinitos tramos. ¿Por qué? Porque hay infinitas áreas desde aquí hasta aquí. También la fuerza puede ir cambiando. Aquí me está mostrando, por ejemplo, que la fuerza es distribuida. O sea, la fuerza interna irá cambiando a medida que me desplazo sobre el eje. Entonces aquí, tanto por fuerza como por área, iría cambiando. Así que no puedo aplicar la ecuación a un tramo. Siempre que hay algo variable, tengo que utilizar la metodología del cálculo infinitesimal. ¿Qué es lo que hace el cálculo cuando algo varía con X o con Y o con una variable independiente? Pues lo que el cálculo me dice es, hombre, tiene que buscar el diferencial. ¿De qué? De la variable que quiere hallar. ¿Qué quiero hallar? La deformación. Entonces el cálculo me dice, tiene que plantear un diferencial de la deformación. Y cuando tenga ese diferencial, esa ecuación diferencial para la deformación, pues resuélvala, integre. O según como sea la ecuación, por eso hay una materia que se llama ecuaciones diferenciales, resuelva la ecuación diferencial y halle lo que le piden, en este caso la deformación. Siempre que hay algo en una variable que usted quiere hallar, los componentes de esa variable, en este caso deformación, varíen con una dimensión independiente, que es la y en este caso,
tiene que buscar el diferencial de esa variable, el diferencial de la deformación. Y luego resuelve esa ecuación diferencial. No puede aplicar directamente F por L sobre A por E. Tiene que aislar entonces un pedacito y hallar diferencial. ¿Qué dice el cálculo para hacer eso? El cálculo le va a decir, coloque un sistema de coordenadas para poder definir la ecuación. Aquí Fy y Ay se la harán con un sistema de coordenadas. Pues, no sé, aquí está literal. Entonces, en este sistema le dijeron, oiga, esta ecuación de la fuerza va variando con este sistema de coordenadas cuando el origen está en A. Y el área también va variando desde aquí. Entonces, ¿qué dice el cálculo? Si tú ves, entre otras aquí quedó mal, ¿no? Si tú ves en una posición genérica de la variable independiente, que es aquí la variable independiente es Y. Si tú ves en una posición genérica de la variable independiente, ¿cuál es la posición genérica? Pues Y. ¿Medida desde dónde? Desde el origen. Por eso digo que aquí me quedó mal. Pues a quien me hizo ese dibujito me lo colocó mal porque el origen está abajo, ¿no? Entonces la Y ¿dónde tiene que estar? Aquí abajo. Medida desde el origen. ¿No? O sea, por eso el sistema uno lo pone. Lo que más le convenga. Aquí el sistema dijeron, bueno, está en A, el origen. Entonces la Y debió quedar aquí. Si tú ves en una posición genérica de la Y, listo. Luego, plantea un diferencial de esa variable independiente, un diferencial de Y. Otro error, aquí pusieron de X. Pues la variable Y, el diferencial tiene que ser de Y, ¿no? Listo. Y saque como estoy hallando deformación de un cuerpo, pues saque un diferencial del cuerpo. Eso es lo que se hizo aquí. Entonces nos ubicamos acá, ponemos el de Y y sacamos el diferencial de este cuerpo para analizarlo. ¡Pum! Este diferencial. Entonces, listo. Ahora, haga el DCL de ese pedacito. Como esto es un diferencial, ¿qué quiere decir el diferencial? Pues que esto tiende a cero, ¿no? Entonces la fuerza por encima y la fuerza por debajo pues tienden a ser iguales cuando el diferencial tiende a cero, ¿no? O sea, la fuerza va a ser la fuerza Fy, tendré la función Fy, la evaluaré para Y y entonces tengo Fy aquí. Esa es la fuerza que actúa en este pedacito. En ese pedacito, esa Fy es constante. ¿Por qué? Porque el pedacito tiende a cero, el diferencial. Listo. Ahora, la otra, el área también varía con Y. Entonces, hay el área aquí en función de Y. Pues esa área en función del radio, hay el radio en función de Y. Y el radio va cambiando a medida que me muevo en Y, ¿no? Teniendo el radio función de Y, pues tengo el área. Es área función de Y. Cuando ya tenga eso, entonces ahora sí integre entre 0 y L. Y eso, esa integral, pues será la deformación. Eso es lo que hay que hacer siempre que algo varíe. Pues tengo aquí un problema. Aquí me están diciendo, oiga, tengo esta barra que está colgando en A. Y quiero hallar la deformación de esa área debido a su propio peso. Entonces, fíjense que la carga interna va cambiando a medida que me desplazo en Y, ¿no? Porque a medida que me desplazo en Y, método de las sesiones, quiero aquí en esta posición Y, corto la barra por ahí. ¿Qué carga actúa externa? El peso. ¿El peso de qué? De ese pedazo. El peso de este pedazo, pues depende de Y, ¿no? ¿Cuánto es? Volumen por gamma, y volumen es área por Y. Pues,
el peso depende de Y, que digamos el peso específico, que es la densidad por G, ¿no? Peso específico. Gamma por volumen, peso específico por volumen, es el peso. Eso es gamma por el área, esa sí es constante, me dieron una barra constante, y por Y. O sea, el peso es función de Y. Entonces la fuerza interna que actúa aquí en el pedacito es función de Y, porque aquí es igual al peso, la fuerza interna aquí. El área no va variando con Y, el área es A, entonces aquí una función de Y. Lo único que está cambiando con Y es Fy. Entonces saco el diferencial, este diferencial, y digo, la deformación de ese pedacito es la fuerza que actúa ahí. ¿Qué es lo que actúa ahí? Fy. Fy, ¿qué es esto? Fy. Por la longitud del pedazo de este tramo, pues es diferencial, el tramo es diferencial de Y. Sobre el área, si es función de Y, tengo que buscarla. Aquí no es función de Y, entonces sobre A y por E. Reemplazo eso para buscar la integral. Les digo, fuerza, gamma por A y por Y. Sobre A por E. Se va el área, gamma y E son constantes, salen de la integral. E integro Y de Y, que es Y2 sobre 2. ¿Entre qué? Entre 0 y L. Me da que la deformación es gamma L cuadrado sobre 2E. Aquí me están dando el peso específico, 78 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, 78.000 newtons por metro cúbico es el gamma. Por L al cuadrado, 1.2 metros, 120 centímetros, pero aquí estoy sistema internacional, 1.2 metros al cuadrado. Sobre el área, por aquí dice que el área, faltó el dato, el área es 2 centímetros cuadrados. Y por E, que es 200 por 10 a la 9, el área era constante, ¿sí? Y el G, el E, 200 por 10 a la 9. Eso es reemplazando aquí lo que dio la integral, ¿no? Y hallo 2.808 por 10 a la menos 5 metros. Esa sería la deformación. Fíjate que no pude hacer F por L sobre A por E a toda la barra. ¿Por qué? Porque la F era variable. Le aplico esa ecuación, pero al pedacito, a este tramo que tiene de magnitud de Y. Ahí le aplico la ecuación. Como la longitud es diferencial, pues la deformación es diferencial, que es lo que busco para hacer la integral. Eso sería la deformación debido a su propio peso. Por allá cuando vayan a repasar este problema, acuérdense que el área faltó aquí, no la veo. El área es 2. Pero 2 ¿qué? Ah, no, es cierto que el área se fue, ¿no? No, este 2 es de este 2. Estoy reemplazando aquí, ¿no? El área se canceló aquí al hacer la integral. Esto es peso específico, longitud al cuadrado sobre 2, este 2 y E. No necesitaba el área porque el área se va, ¿no? En la solución A y A se cancelaron. Esto es independiente del área, esta deformación. Cualquier área me va a dar lo mismo, ¿no? La deformación. ¿Cómo sería el problema si me dicen halle la deformación debido a su propio peso más la deformación de una P que está aquí en B? Pues sería deformación de su propio peso, que es esto, más la deformación producida por P. Esa sí sería P por L sobre A por E, ¿no? Que ya se me convertiría en ese caso al analizar la P. Para ese análisis de la P se me convertiría en una barra de dos fuerzas, ¿no? P aquí y P arriba. O sea, aislamos los dos problemas, ¿no?
En ese caso es la suma de dos problemas, su propio peso, que es esta la solución, más el problema con P, que es P por L, sobre A por E, y sumaría. Bueno, aquí les queda para su análisis y su estudio una barra. Aquí me están pidiendo, oiga, halle la deformación de esta barra que es cónica debido a P, no debido a su propio peso, sino debido a P. O sea, la P es constante, por lo tanto la fuerza interna es constante. ¿Qué va variando? El área. Entonces me toca hallar el área función de Y. Saco el diferencial, le aplico la ecuación, carga por longitud que es de Y sobre área que es una función de Y y por E. Eso sería el diferencial de la deformación. Integrando, pues tengo la deformación total. Aquí lo que va a hallar es área en función de Y. Mejor dicho, el radio aquí variando con Y. Si tengo el radio, pues tengo el área. Aquí está buscada ya. Ahí sí es la geometría. Ponga el sistema de coordenadas, lo puso abajo y halle la expresión para el área, o sea, el radio aquí en función de Y. Eso fue lo que se hizo. ¿Ves? Aquí está la solución. Es una solución de geometría, ¿no? Hallar el radio en función de Y. Y si tengo el radio, tengo el área. La meto y integro, ¿no? Pues aquí es un problema más de geometría y de cálculo, ¿no? Hacer la integral de esta función. Esta función que varía en el denominador con Y eso está al cuadrado. Bueno, de integrar ustedes saben más que yo porque lo acabaron de ver hace poquito. Listo, eso es todo. Ya vamos a empezar en la próxima clase. Empezamos análisis de deformaciones ya en estructuras, que empieza aquí, para pasar a análisis de problemas estáticamente indeterminados. Eso es lo de la próxima clase. Y bueno, hoy que es miércoles, última clase de la semana. Nos vemos el lunes. Es festivo, pero no nos podemos atrasar. Bueno, ya nos acostumbramos a venir los lunes, ¿no? Entonces, nos vemos en la clase del lunes. Cualquier cosita. Esta tarde nos vemos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Qué pena, ¿esa clase puede ser grabada? Eso es el miércoles, ¿no? Profe. A las 4 de la tarde, digo.